Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Días y ya todos contentos después de haber desayunado, y vamos a entrar en un tiempo de la palabra. Y anoche mencioné una escritura en 1 de Timoteo 1, verso 12 y 13, y dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e odiador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Bueno, estamos en el ministerio porque tenemos un llamado. Y quiero decirles, si usted no tiene o no puede identificar el momento que Dios le llamó al ministerio y usted como que se metió en el ministerio sin tener un llamado, cuando la prueba viene, cuando las dificultades se levantan, si usted no tiene un llamado, va a tirar la toalla, va a darse por vencido. Pero porque a veces lo único que nos mantiene firme en nuestro ministerio es cuando decimos: bueno, yo sé que es difícil, pero tengo un llamado, y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y cuando uno tiene un llamado, es irrevocable. Usted no puede estar contento haciendo otra cosa si usted es un llamado. Y una cosa que yo he hecho con jóvenes ministros o jóvenes potenciales ministros que me vienen a mí y me dicen: pastor, yo siento que Dios me está llamando al ministerio. En unas ocasiones yo les he dicho esto: joven, yo no lo recomiendo. No, es una cosa difícil. Le van a llamar en la noche para ir a orar por la uña encarnada, y le van a llamar cuando está cenando con su familia. Y joven, yo no lo recomiendo por nada. Debe de buscar otra profesión, debe de buscar otra cosa que hacer, que es de 9 a 5, porque es de 24/7 el ministerio. Entonces yo recomiendo que estudie y que busque otra carrera, etc. Y algunos de los jóvenes dicen: ay, gracias, pastor, entonces voy a tomar su consejo. y yo doy gracias a Dios. Pero a otros que me dicen: pastor, no importa, porque Dios me ha llamado, yo tengo que hacerlo, porque usted sí es un llamado. Entonces, si una persona en su ministerio dice: es que estoy pensando a ver si estudio para ser pastor, trata de desanimarlo. Porque si lo puede desanimar, no hay llamado. Pero si no lo puede desanimar, sí hay un llamado. Porque son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Yo quiero hablar esta mañana el tema: cómo ser un líder saludable en una iglesia saludable. ¿Cómo ser un líder saludable en una iglesia saludable? Primero quiero que repita unas cosas conmigo. Cosas saludables crecen. Cosas saludables crecen.
Cosas que crecen cambian. Cosas que crecen cambian. Los cambios nos desafían. Los cambios nos desafían. El desafío requiere confianza en Dios. El desafío requiere confianza en Dios. Confiando en Dios Confiando en Dios. requiere obediencia. Requiere obediencia. La obediencia La obediencia nos hace ser saludables. nos hace ser saludables. Y cosas saludables Cosas saludables crecen. crecen. Y cosas que crecen Cosas que crecen cambian. cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Los desafíos requieren confianza. Y confiando en Dios requiere obediencia. Y cuando somos obedientes, somos saludables. Y las cosas saludables crecen. Y las cosas que crecen nos desafían. Ok. Ya ve el ciclo, ¿no? Y entonces, si usted está viendo su ministerio y no está creciendo, puede ser que no es saludable usted. Y si no es saludable es porque tal vez no esté caminando en obediencia. Y si no está obedeciendo es porque no confía que el Señor puede. Entonces lo puede hacer al revés, el ciclo, para identificar qué es su problema de no crecer. Y no es solamente crecer en números, pero creciendo usted en sus relaciones, creciendo usted en su conexión con Dios. De hecho, el pastor Abraham estaba hablando sobre las relaciones que dan, es lo que provoca mucho crecimiento, la gente con quien se relaciona. Y yo no me he olvidado de anoche cuando terminé y le faltan 3 puntos. En algún tiempo hoy los voy a terminar los 3 puntos, pero quiero hablar esto primero. Relaciones. En el mes de septiembre, el 28, 29 y 30, vamos a celebrar nuestro congreso anual de Mundo de Fe, nuestro ministerio, que se llama Dimensiones. Y el tema de Dimensiones, lo que sentí del Señor era la palabra conectados. Conectados. ¿Con quién está conectado? Horizontal y vertical. Conectados con Dios, conectados con otros. Y ten cuidado con quién se relaciona. Es bien importante. Pero si está conectado con Dios, Dios dice que en su palabra que si estamos en paz con Él, Él hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Ahora, no queremos conectarnos con los enemigos, pero la cosa es que la primera conexión que tenemos que tener es vertical, conectados a Dios y conectados a los demás. Entonces vamos a ver, y de hecho les invito, si me da permiso el hermano Abraham, no cobramos para Dimensiones, nuestro congreso, no cobramos nada, y si ustedes quieren venir, va a estar el pastor Sergio Scatiglini de Argentina, va a estar Omar Herrera, Ignacio Suárez, Miguel Casina, Armando Alucen, Hugo Martínez, Dale O'Shields, un americano de ahí por Washington, D.C., Gettysburg, Maryland, y su servidor, y se me está olvidando algo. Bueno, pero no cobramos, son 3 días, comienza el lunes en la noche, el 28, y es lunes, martes y miércoles, y serán bienvenidos ustedes si quieren. Y si quieren más información, puede hablar con mi esposa, la administradora, que bien le puede dar el link a lo que es la promoción. Ok, no estamos en el liderazgo por ser gente exclusiva, sino porque somos llamados a estar y para ser ejemplos. Dios
una persona no es líder porque decidió liderar, pero es líder porque alguien decidió seguirle. Porque si usted mira por el hombro y nadie le está siguiendo en su ministerio, usted solamente está paseando, no está siendo líder. Y entonces, no estamos en el liderazgo por ser exclusivos, sino para ser ejemplos. Nosotros, quiero leer Jeremías 17, aquí primero, verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ok, le voy a poner tranquilos. Toda iglesia tiene su problema. Entonces no piensa que estoy aquí parado delante de usted y que nunca he tenido problema en el ministerio. Todos tenemos desafíos, todos tenemos problemas. Aún las 7 iglesias de Apocalipsis, cada uno tenía su problema. Usted dice, no, había uno que Dios no les llamó la atención, que no tenía problemas. Sí, tenía un problema. Hay que leerlo otra vez. Y vamos a repasar las 7 iglesias un momento y voy a mencionar los problemas que tenían. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar las 7 iglesias de Asia Menor. Fuimos en un tour de las 7 iglesias y les llevamos algún día. Los invito, pero usted paga. La primera, Éfeso. La iglesia de Éfeso abandonó su primer amor. ¿Sabe que el evangelio está muy escaso en Éfeso ahora? Nosotros, por la gracia del Señor, cubrimos una iglesia en Éfeso ahora. Éfeso en moderno se llama Kusarasi, es en Turquía. Todas estas iglesias, las 7 iglesias, están en Turquía. Y entonces en Kusarasi es la iglesia de Éfeso. Y nosotros tenemos una congregación ahí que cubrimos. Pero la iglesia abandonó su primer amor. La iglesia de Esmirna fue afectada por tribulación y pobreza. La iglesia de Pérgamo enseñaba una falsa doctrina. La iglesia de Tiatira dio oído a Jezabel y se hizo una iglesia inmoral. La iglesia de Sardes era muerta y sin fuerzas. La iglesia de Filadelfia, ahora algunos, usted no va a encontrar una iglesia que se llama la iglesia Sardes, pero usted va a encontrar algunos que dice iglesia Filadelfia. De Filadelfia es de amor fraternal, etc. Y está bien, pero no leyeron todo de lo que es Filadelfia, porque aún una iglesia Filadelfia, y si usted tiene el nombre Filadelfia en su iglesia, ok, gloria a Dios, pero ten cuidado de un detalle. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, Filadelfia, fiel, pero poca fuerza. Poca fuerza. Y luego la iglesia de la Odisea
Era la iglesia rica y tenía muchos bienes, pero tibia. Fuimos a la iglesia de Laodicea y ahí fuimos a unas aguas termales ahí arriba, en la montaña, que corren esas aguas termales hacia el centro de la ciudad. Y nosotros metimos los pies en esas aguas termales, bien rico ahí, y caliente, y bien refrescante. Pero en la misma área, a otra parte donde corre agua fría, agua muy cristalina y muy fría, y entonces vienen las dos aguas a invocarse antes de llegar a la ciudad. Entonces las aguas termales se mezclan con las aguas refrescantes frías, y cuando llegando a la Odisea, es tibia. Entonces ya no tiene el efecto termal de ser aguas termales calientes, ni tiene lo refrescante de agua fría. Entonces por eso el Señor dijo, esa es la condición de ustedes, están mezclando cosas que no deben de mezclar. Ese es el problema de ser tibia. Y muchas veces no hay una definición. Entonces Él dijo, prefiere que sea frío o caliente. Y mucha gente rasca la cabeza y dice, el Señor prefiere que ni le servimos a Él. No. Lo que Él está diciendo que no debe de mezclar cosas para cambiar lo que son las cosas absolutas. No cambia la verdad con tradición, digamos. Porque toda tradición no es mala. Y tenemos algunas tradiciones religiosas, pero no son malas en sí. Pero cuando mezclamos la tradición con una verdad que es absoluta, entonces llega a ser un compromiso de aguara de la verdad, que ya no es pura, no mantiene su sustancia pura. Entonces ese era el problema de la iglesia de Laodicea. También la Escritura dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, Él se humilló, pero hay pastores hoy día que se están exaltando. No tienen el sentir de Cristo. No hay lugar para celebridades en el ministerio. Y cuando Dios da éxito y da bendición a una persona, la tendencia es la arrogancia, creer que es el don de Dios para el mundo. Pero quiero decirle que no lo es. Yo tomé una decisión hace unos años, dos decisiones, de las mejores que he tomado en mi vida. Uno era que ya yo no voy a trabajar más para el Señor. Me están mirando como que, ¿qué? ¿Cómo acá? Sí, yo tomé la decisión de no trabajar más para el Señor. Y fue una buenísima decisión. Y luego tomé otra decisión más radical, que ya no voy a vivir para el Señor. Esa fue la mejor.
Están asustados, ¿verdad? Dice, Pastor Abraham, ¿a quién trajo aquí, verdad? Que ya no quiere trabajar para el Señor, ni quiere vivir para el Señor. Bueno, después de tomar esas decisiones, yo vi que había un gran hombre en la palabra de Dios que tomó la misma decisión. Y yo me identifico con él. Y fue el apóstol Pablo. Él tomó esa decisión. Porque él decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces yo le invito a tomar esa decisión. No trabajar para el Señor. A veces nosotros tratamos de impresionar a Dios diciendo, mire Dios lo que estoy haciendo. Y estamos luchando y trabajando. ¿Qué le parece Dios? ¿Estoy haciendo bien? Ese no es lo que Dios quiere de nosotros. De tratar de impresionarle a Él. Él quiere que nosotros nos humillemos y que nos reduzcamos a cero. Y que Él sea todo. Entonces yo decidí no vivir para Él. Porque viviendo por Él, quedo corto. Yo no puedo. No es en el hombre que camina dirigir sus propios pasos. El hombre no puede en sí. Pero si deja que Cristo vive su vida en nosotros. Entonces yo no estoy viviendo para el Señor, yo estoy sometiéndome a que Él viva su vida en mí. Y cuando Él vive su vida en nosotros, no fallamos. Porque Él no falla. Es cuando nosotros tratamos de vivir la vida, esa es religión, eso es obras, y no es por obras, es por la gracia de Dios. Entonces, yo no puedo impresionar a Dios con mi santidad. Porque ¿quién compara con Él? Haga la obra que usted quiere hacer, pero usted nunca llega a la perfección de Cristo. Pero Él es perfecto. Y lo más que yo puedo reducirme a nada y dejar que Él haga la obra y que Él haga en mí su voluntad, entonces tengo más garantía de no fallar. Porque Él vive su vida en mí. Ser consciente de quién vive en nosotros. Cuando estaba mi esposa y yo, cuando estuvimos en California pastoreando una iglesia hace muchos años, la iglesia comenzó a crecer, pero llegó a un tope. Y seguro algunos de ustedes lo han experimentado, que como que la iglesia se planea, que llega un tope y ya no está creciendo. Y usted como que está manteniéndose, pero no puede ir a la próxima barrera. Entonces yo estaba orando y yo decía, Señor, no sé qué pasa con mi iglesia, no está creciendo. Y el Señor dice, lea Mateo 16. Y yo decía, yo sé lo que dice en Mateo 16, especialmente versos 17 y 18, por ahí, 16, 17 y 18. Y entonces yo dije, ok, Señor, pero lo voy a leer. Y leí la cita donde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dice los hombres que son? Y ellos, los discípulos, dijeron, bueno, algunos dicen que es Jeremías, que es Elías, o Isaías, o Juan el Bautista, o otro profeta. Y entonces Jesús dijo, ¿sabe qué? A mí no me importa, estoy leyendo entre líneas. No me importa tanto lo que dicen los demás, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy? Entonces Pedro respondió, como siempre responde pronto, el impetuo, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, bien ha dicho Pedro, y tú no recibiste esta revelación por hombre.
no lo aprendió leyendo un libro, no lo aprendió en enlace, no lo aprendió en un curso o un congreso de la iglesia, pero ese viene del Padre. Usted recibió la revelación de que yo soy el Cristo, Hijo. Y entonces Él dijo, y sobre esta roca, sobre esta revelación, no sobre Pedro, sino sobre la revelación que tuvo Pedro, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿dónde estaba Jesús cuando dio esta práctica? Estaba ahí por Cesarea de Filipos. Hay dos Cesareas. Hay Cesarea marítimo, que es a la par del mar Mediterráneo, y donde y luego hay Cesarea Filipos. Y Filipo era un gobernador que había mandado César ahí a esa zona, que es al pie del Monte Hermón. El Monte Hermón es bellísimo, y al pie del Monte Hermón, porque Salmo 133, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es como el rocío. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que es la unción, etcétera, que fluye a sus vestamentos. Y es como el rocío de Hermón, porque esa montaña en el invierno tiene nieve. Y también cuando pasa los vientos de humedad por la montaña de Hermón, da un rocío de Hermón al valle ahí abajo, y hay mucho cultivo ahí en el valle. Hace un par de meses mi esposa y yo estuvimos ahí en ese lugar. Y al pie del Monte Hermón está la ciudad de Cesarea Filipos, porque Filipo, el gobernador, hizo dos cosas ahí. Hizo un palacio para César, si él visitaba alguna vez de Roma, si llegaba, tenía su palacio. También hizo un templo al dios Pan, que era un dios pagano y consideraba el lugar más pagano de toda la zona. Era un lugar donde tenían muchos altares y idolatría, pero de hueso colorado, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Era un lugar donde los espíritus dominaban. Y por curiosidad, por sabiduría de Dios, Jesús llevó a los discípulos al lugar más pagano que existía en ese tiempo para tener esa conversación con ellos. Y estaba parado sobre esta roca, sobre ese lugar, y había una grieta grande como un cañón ahí en la roca, y no sabían la profundidad de esa grieta en la piedra. Y ellos habían puesto por nombre Puerta de Hades, donde habitaban los espíritus inmundos. Y decían que todo espíritu a morir, la tradición decía que todo espíritu va ahí, y que los espíritus diabólicos salen de esa grieta de la puerta de Hades. Entonces esa fue la idea, el concepto que tenían. Pero Jesús llevó a sus discípulos ahí para hablar de la iglesia por primera vez. Por primera vez mencionó la iglesia ahí parado sobre la puerta de Hades. Y hablando con Pedro y los discípulos, y dice, sobre este fundamento y sobre esta roca, y no sé si él estaba hablando solamente de la revelación que tenía, pero él estaba diciendo que yo voy a establecer una iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No importa la cantidad de espíritus inmundos que existen, pero no van a ganar contra mi iglesia. Hermanos, somos parte de una iglesia, de la iglesia
que no tendrá fin. La iglesia, el reino de Dios crece cada día. Hay más gente en el reino de Dios hoy que había ayer. Y mañana va a haber más que hoy. Porque el reino es siempre en crecimiento. Siempre. Hasta su venida. Y no tendrá fin. Y entonces, él dijo, Pedro, ahora te voy a dar las llaves del reino. Y sobre este reino, sobre esta revelación, perdón, voy a edificar mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces yo leí esa escritura pastoreando en California y yo dije, Señor, ya sé lo que quiere decir. Cuando él dijo, edificaré mi iglesia. Señor, es tu iglesia, no es mi iglesia. ¿Cuántas veces nosotros decimos mi iglesia? Y yo lo digo porque es el vocal que nosotros usamos comúnmente, diciendo la iglesia del pastor Carión, la iglesia del pastor Pérez, en fin, la iglesia, identificamos las iglesias, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Entonces yo estaba, Señor, ya me cayó el 20, no es mi iglesia, es tuya. Ok, Señor, con mucho gusto, te lo doy. Porque cuando hay problemas es tu iglesia, cuando todo marcha bien es mi iglesia. Esa es la actitud que tenemos, ¿verdad? A veces. Entonces, con esa nueva revelación, yo comencé a predicar a la iglesia y dando énfasis de que la iglesia es del Señor, no es mía, es del Señor. Y gracias, hermano. Entonces, cuando yo decía esto, es del Señor, y la iglesia comenzó a crecer otra vez, como que una clave ahí, reconociendo, esa no es mi iglesia, yo no soy el dueño, la iglesia no fue idea mía, esa fue idea del Señor. Entonces, es su iglesia, yo solamente soy mayordomo de su iglesia. Estoy dejando que Él haga la obra de la iglesia. Entonces comenzó a crecer la iglesia y después de un poco más de tiempo, otra vez se planeó, otra vez se llegó a un tope y ya no está creciendo. Voy orando, Señor, ¿qué hago con su iglesia? Ya su iglesia no está creciendo. Y entonces el Señor me dice leer Mateo 16 a 18. Ay, Señor, yo sé lo que me va a decir, yo sé lo que dice. Entonces, Mateo 16 a 18. Y entonces, cuando lo lee la segunda vez, Señor, yo sé que es tu iglesia. Él dijo, no, léela. Y dice, edificaré mi iglesia. La palabra edificaré es primera persona singular. El verbo. Es Él hablando. Él edifica la iglesia. Nosotros no. Si usted está tratando de levantar una obra, tiene un concepto erróneo. Usted no puede levantar la obra. Si el Señor no edifica la casa, en vano los que la edifican. Así dice, ¿no? Entonces yo no estoy creciendo la iglesia, no estoy levantando la iglesia, no estoy edificando la iglesia, es Él que edifica la iglesia. Por esta razón, las dos decisiones mías, de yo no voy a trabajar para el Señor, sino voy a dejar que Él trabaje a través de mi vida. No voy a vivir para Él, voy a dejar que Él viva su vida en mí. Entonces ahí hay garantías. Pero cuando yo trato de hacerlo, mis capacidades no son tan buenas para poder llegar a hacer una cosa tan maravillosa como es la iglesia del Señor. Él edifica la iglesia. La iglesia es de Él. Ok.
¿Cómo podemos mantener la salud de una iglesia? Los que enseñan, y algunos de ustedes son más maestro que predicador, etc. Y no debe de ser con mensajes que solo nos hacen sentir bien, pero los mensajes que predicamos deben de ser con una convicción del Espíritu Santo, plenamente convencido. Y si usted no está convencido de lo que está enseñando, su iglesia, dije, la iglesia de él, no va a crecer si usted no está convencido de lo que está enseñando. Para explicarle, algunos de ustedes tal vez, no sé, pertenezcan a alguna denominación. Y yo he luchado para que Mundo de Fe nunca sea una denominación. Cada iglesia es autónoma. David y Laura están bajo nuestra cobertura, pero yo solo me meto con la estructura de su iglesia si ellos me invitan a hacerlo, si ellos me piden un consejo. Yo no estoy imponiendo sobre ellos cómo tienen que manejar la iglesia. Si yo observo alguna cosa, le voy a llamar la atención y decir, mire hermano, debe de tener cuidado en ese área, en otro área, y así. Y hemos tenido esas prácticas. Pero cada iglesia es autónoma. Pero algunas personas que pertenecen a un movimiento o una denominación, la denominación tiene prescrito lo que usted tiene que predicar, la doctrina de la denominación. Porque yo he pertenecido a una denominación en tiempos pasados, hace muchos años. Y yo estaba predicando lo que dice el manual de ellos, lo que son los artículos de fe y su doctrina, su enfoque. Yo lo predicaba, pero no con una convicción tan fuerte. Y cuando salí de la denominación, tuve que poner el manual de la denominación a un lado y la Biblia a otro lado. Y a ver qué voy a predicar. Lo que dice la Biblia o lo que dice mi denominación. Claro, ellos pueden extraer escrituras y yo sé cómo enseñar la doctrina de ellos, pero al pie de la letra, ¿cómo dicen? Y yo sé cómo enseñar, pero yo tenía duda. ¿Será cierto eso así? Porque había otras opiniones de esas escrituras. Entonces yo tenía que tomar una decisión de qué es que creo yo. Entonces, para los que enseñan, para que su iglesia sea saludable, es importante que usted tenga convicción del Espíritu Santo lo que está enseñando. No lo que usted ha escuchado a otro enseñar, pero algo que está en su espíritu, que usted tiene una convicción. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Hay tres elementos en la predicación, la enseñanza que debemos de tener. Nuestras enseñanzas deben de tener iluminación, inspiración y aplicación. Entonces, en su ministerio, el domingo cuando usted predica, mañana, debe de tener esos tres elementos. Debe de tener una iluminación. El problema con muchas iglesias, estamos repitiendo lo que siempre hemos dicho y no hay iluminación. Y algunos lo llaman revelación, pero hay una diferencia en revelación y iluminación. Mucho de lo que llamamos una revelación no es revelación, porque ya está revelada en la palabra. Entonces la revelación ya está. Pero lo que nosotros damos es iluminación
a esta revelación que está en la palabra. Entonces no habla de que usted tenga una nueva revelación. No, usted tiene una nueva iluminación a una revelación ya escrita en la palabra de Dios. Pero iluminación, inspiración y aplicación. Si usted no inspira a su congregación a tomar alguna acción, entonces va a tener una iglesia no tan saludable. Pero una predicación debe de inspirar a la gente a hacer algo. Y la aplicación es vivir lo que usted acaba de instruir en su mensaje. En 2 de Crónicas 7:14, usted sabe lo que dice. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, no mi mano, pero mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Examina también sus oraciones en la iglesia. ¿Está orando pidiendo al Señor para provisión todo el tiempo? ¿Está buscando su mano? Está pidiendo, deme. Señor, necesitamos. Señor, haga esto. Señor, haga el otro. Estamos pidiendo la mano. Pero Él dice que yo sano su tierra cuando ustedes buscan mi rostro. ¿Alguna vez usted ha revisado su oración? Es como la lista de compras para el supermercado. Esa es su oración. Necesito que sane, necesito que me provea, necesito que haga esto, que corrija a aquel hermano. y nosotros tenemos una lista de lo que queremos que Dios haga. Pero Él dijo, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, no mi mano. Porque al papá, a él le da gusto dar buenas dádivas a sus hijos. Entonces, si buscamos su rostro, entonces, en vez de su... usted diría que un niño es malcriado si llega y solamente dice a su papá, deme, necesito dinero. Y los hijos a veces lo hacen. Pero si ellos llegan, papá, tú eres el mejor papá del mundo, ¿qué quiere, hijo? ¿Verdad? Usted sabe que es cierto. Pero a veces nosotros solo buscamos la mano de Dios en vez del rostro de Dios. La otra cosa para tener una iglesia saludable es ser humilde con espíritu dispuesto a ser enseñado. Hay que resistir el orgullo y la arrogancia. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo estuve en una iglesia hace un tiempo, visitando en un evento en esa iglesia, y para decirle dónde, fue entre el Polo Norte y el Polo Sur. Ya saben cuál, ¿verdad? Y el pastor subió, cuando le tocó a él predicar, él subió detrás del púlpito y cuando comenzó a predicar tomó su vaso favorito de él y lo vio, y él ve el púlpito y había más de 3,000 hombres, era un evento de hombres, había más de 3,000 hombres ahí. Delante de todos nosotros, ese pastor dijo, ¿quién puso agua en mi vaso? Usted sabe que cuando yo predico, que me tienen que poner jugo de naranja.
Vaya, trágame el jugo. Y estos hombres de su congregación estaban corriendo a buscar así. Yo decía, qué arrogancia ese hombre. Qué ofensa. Y le trajeron, le cambiaron, le pusieron. Él comenzó a predicar su mensaje y ya cuando llegó a cierto punto de su mensaje, notó que alguien atrás se levantó y estaba saliendo por la puerta para ir al baño, seguro. Y él paró la predicación y dijo, ¿por qué esa puerta está abierta? Yo le dije a ustedes, mis mujeres, que cuando yo estoy predicando, que cierre esas puertas y que no permite a nadie salir ni entrar. Yo estaba sentado en la primera fila, porque estaba ahí con otro orador que iba a predicar en este evento y yo sentado a par de él. Yo quería levantar mi escudo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a hacer ese hombre? Y yo vi esa arrogancia y falta de humildad y yo decía, ¿cómo puede ser? Entonces, esa no es una iglesia saludable, aunque es numerosa. Yo le puedo asegurar que no es saludable. Es numerosa. Entonces, ser numerosa no es nuestra meta, pero queremos una iglesia saludable. Y Él dice, si mi pueblo se humilla, y si hay el mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, y dispuesto a ser enseñado, y ustedes son dispuestos a ser enseñados, por eso vinieron a este retiro. Pero hay algunos que no van a ningún lugar, no escuchan a otro predicar, solamente cuando ellos predican, suben, salen del cuartito para predicar y cuando terminan se meten en el cuartito. Porque no pueden recibir de otro. Hermanos, no permiten que este sea su perfil. Sea enseñable. Recibe enseñanzas. Tengo un corazón de siervo. La iglesia no es suya, es de Él. No se trata de nosotros, se trata de Jesús transformando vidas. No son los aplausos de la gente que marca el éxito. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. No somos exentos nosotros, como pastores, de la necesidad de obedecer a Dios. Algunos dicen, hago lo que yo digo, no lo que yo hago. Ese sí es un mal concepto. Porque algunos pastores creen que son exentos de lo que requiere de su congregación. De hecho, hay algunos pastores que no diezman. Hello. Dice, es que yo soy el pastor, ¿para qué tengo que diezmar yo? Yo soy el pastor. No, usted tiene que diezmar. Si usted va a enseñar a otros a diezmar o espera de otros a diezmar, usted debe de ser el primero en que participe. Diezmar. Es más, sería bueno que su congregación le viera a usted en la fila de depositar los diezmos y ofrendas igual que ellos. Ese ejemplo para la iglesia. Amén. Bueno, hay 5 que diezman aquí hoy. Hay 5 amén. Otra cosa, no se adormece en la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con eso?
No deje que llegue a ser común la presencia de Dios. Nosotros a veces animamos a la gente a meterse en la presencia de Dios y no nos metemos nosotros. El hermano diciendo esta mañana hizo un comentario sobre qué bueno es cuando pastores adoran al Señor. Dios no está buscando adoración, Él está buscando adoradores. Así es. Y el producto de ser un adorador es adoración. Usted lo va a adorar, pero Él quiere su corazón, no sus labios. Porque si tiene su corazón, tiene todo su cuerpo. Pero algunos adoran solo para ser vistos de los demás. Cantan, pero no están adorando. Dios está en búsqueda de adoradores, de su corazón. Y los pastores tienen que ser ejemplo a eso. Es importante que esté en la iglesia, en el auditorio, en el tiempo de la adoración y alabanza, como pastor, en vez de hacer su gran entrada, con su Thompson debajo del brazo, y con su título de reverendo. Cuando Pablo dio, yo creo que en el primer verso de Romanos 1, él dijo, yo Pablo, siervo de Jesucristo, siervo, esclavo, dijo, de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero ¿quién es él? Él no es apóstol, él es llamado a ser apóstol, él es siervo. Primero, siervo de Jesucristo. Entonces, no deje que la presencia de Dios sea algo común. Como líder debemos de adorar. Y ser sensible al Espíritu Santo. Yo he sido culpable a veces de sentir que yo tengo un mensaje que, wow, ese sí va a provocar un avivamiento en el mundo cuando yo predique ese mensaje. Tengo un mensaje ardiendo en mi corazón. Y sí, debemos de tener eso. Pero en el tiempo de la alabanza y adoración, no esté viendo su reloj a ver cuando Él va a terminar de esos cantos. Adore. Tranquilo. Y yo soy culpable de esto a veces. Que tengo mi mensaje y ya me están cayendo pensamientos nuevos y fluyendo y ya voy a predicar y no quiero olvidar esto. Entonces, corte la alabanza. Usted sabe una cosa, pastores, no se sorprenden con esto. Pero la predicación no es para Dios. Él no necesita la información. Él ya la conoce. Lo que Él necesita es la adoración. De hecho, en una iglesia, una de la cosa más importante que usted puede colocar en cuanto a un equipo es líder de alabanza. Esa es la parte más importante en una iglesia. ¿Quién es su líder de alabanza? Y debe de ser un adorador, no un músico. Así es. Así es. Muchas veces los músicos están con usted en el principio, pero después hacen sus CDs y comienzan a viajar y hasta luego iglesia.
porque es un músico. Muchos de ustedes conocen a nuestro hijo Tim. Él es un adorador. Y cuando él estuvo estudiando en CFNI, en Cristo para las Naciones, estamos hablando de una iglesia, ser un líder saludable en una iglesia saludable. Salud. Y entonces, Tim estaba estudiando en CFNI, pero él era el líder de alabanza en la iglesia, a la vez. Nos ayudaba, pero estaba estudiando, porque él comenzó con dirigir la alabanza cuando tenía como 15, 16 años. Y lo hacían muy bien, porque Tim, vivimos cerca del templo y en la noche cuando él terminaba de la escuela, él tenía una llave al templo y él iba en su bicicleta al templo, abría la puerta y se quedaba ahí adorando al Señor a solas. Y entonces, cuando estaba en CFNI, Kevin Jonas, el papá de los Jonas Brothers, Kevin Jonas era el líder de alabanza ahí, del departamento de música ahí en Cristo para las Naciones. Y invitó a Tim a viajar con ellos en su equipo que viaja por todos los estados, así, a campamentos y a iglesias, etc. El grupo de cantantes de Cristo para las Naciones. Y cuando le invitó a él vino a mí y dice, papi, me han invitado a viajar con ellos en el grupo de Cristo para las Naciones, el grupo de música, de adoración. Y yo le dije, Tim, esa es una decisión que tiene que tomar usted. Yo no le voy a decir que sí o que no. Tome la decisión usted. Porque, y yo dije, qué bendición, qué oportunidad. Esa es una buena oportunidad. Pero usted tiene que tomar la decisión. Y él dice, sí, pero ¿qué va a hacer aquí en la iglesia si yo estoy viajando? Y yo dije, no se preocupe, Dios proveerá. Y no creo que ni pasó más que 2 días. Él regresó a mí y dice, papi, yo he tomado mi decisión. Yo me voy a quedar con la iglesia. Porque es ahí donde Dios me ha llamado. Entonces voy a quedar con la iglesia. Y Dios lo ha bendecido a él. Y sí, él ha hecho sus CDs, él ha escrito muchos cantos bellos y todo, pero y él no es uno que siente que tiene que andar vendiendo CDs ni haciendo conciertos. Si alguien le invita, a veces él sale, pero no muy frecuente, porque él sabe lo que es su llamado, la iglesia local. Y él es un adorador. Pero hermanos, lo que quería decirle que el tiempo de la adoración y alabanza es la parte para Dios. La predicación es la parte para la gente. Porque como le dije, Dios no necesita nuestra predicación. Él usa nuestra predicación para informar a la gente, para verificar. Y otro susto que le voy a dar, en la iglesia no es el lugar de predicar el evangelio. Así es. ¿Usted sabe que está aburriendo su gente muchas veces? Porque ni una visita tiene. Todos que están ahí en el culto ya son convertidos. Ellos necesitan ser equipados para la obra del ministerio. La obra de predicar el evangelio es para las ovejas. Amén. Parir ovejas. Ahora,
¿Damos oportunidad para que gente se convierta en la iglesia? Por supuesto que sí. Yo hago llamado al altar casi en todas las reuniones. Pero yo doy un mensaje para que la iglesia sea saludable, para que los hermanos sean edificados y sean desarrollados en su fe, fortalecidos. Pero predicar el mensaje de salvación a la congregación, estamos perdiendo el tiempo de ellos. Ellos vienen y por eso la gente está aburrida. Porque es lo mismo, cada domingo está predicando. Y ¿saben lo que algunos son ocupados de hacer? Si ve que entra un desconocido algún domingo, el pastor cambia su mensaje y comienza a tirar lo que él llama indirectos, pero es muy directo, a esa persona que entró, tratando de salvar a esa persona. Y yo sé que uno que se salva, los ángeles del Señor se alegra, pero la iglesia no es el lugar de salvación. Es el lugar de equipar a los santos, porque son santos. Y si ellos son bien equipados, ellos van a traer a la iglesia gente que ellos han evangelizado. Y dice, pastor, le quiero presentar a una persona que vino a la célula en nuestra casa esta semana y entregó su corazón al Señor. Y aquí están para que usted lo encamina y le dé las enseñanzas de la jornada, el curso de discipulado y así, prepararnos. Pero muchas iglesias se mantienen pequeñas porque están predicando el mismo mensaje y los pobres santos en esta congregación están muertos de hambre de la palabra. Porque no les ha dado nada a que meter, a masticar, a meter los dientes. No tienen nada. Es lo mismo. Bueno, estamos hablando de otros, ¿verdad? Ok. Próximo punto. Y ya voy a terminar. No tenga temor ni inseguridad de lo que hace. Hay una diferencia en crecimiento y control. Son opuestos. Somos llamados a liderar y alimentar, no a intimidar y controlar. A veces pensamos que nuestra autoridad espiritual es control, pero ese no es autoridad. El control, un espíritu de control en una iglesia, es un espíritu de dictador, mandón. Y Dios nos da autoridad. Y notaron con qué autoridad hablaba. Entonces nosotros tenemos autoridad. Y con la autoridad no tenemos que controlar a la gente, pero hay muchos pastores inseguros. Quieren controlar a la gente. No puede hacer eso, no puede hacer el otro. Y en las iglesias legalistas muchas veces el concepto es que no importa cuál sea su pregunta, la respuesta es no. Pastor, ¿podemos hacer? No. ¿Podemos hacer eso? No. La respuesta es no a todo. Esa es una iglesia legalista. No pueden hacer nada. Y el pastor tan inseguro que trata de controlar a la gente y es cuando menos pueda. Pero cuando usted tiene un espíritu humilde y con la autoridad de Dios, la gente quiere obedecer, quiere andar y sostener su ministerio. Pero si es un espíritu de control, usted no va a tener una buena iglesia, porque ni uno de nosotros es capaz de pastorear más de
digo yo, 100 personas. Ni uno de ustedes. Pero a veces las iglesias que no crecen, la razón que no crecen es porque no delegan responsabilidad a otros por el espíritu de control. No quiero que otro se levante más fuerte que yo. Es un espíritu de control. Si le doy a él y si cae bien con la gente, me va a quitar el puesto. Gracias a Dios se le quita el puesto. Bueno. Y nuestro enfoque, más que a nivel de la iglesia, debe de ser a nivel del reino. Debemos de tener mentalidad del reino, debemos de tener un enfoque del reino, es el reino de Dios. Y así usted va a dejar de criticar al otro pastor, porque él es parte del reino. Y alégrese cuando otra iglesia está prosperando, porque usted es parte de él. Es el reino de Dios. Como líderes, nuestro mandato para crecer una iglesia saludable comienza por amar a la gente a pesar de su estado no tan amable. A veces soportamos a la gente en vez de amar a la gente. Porque en nuestras congregaciones vienen cualquiera y hay algunos que sí le desarrolla la gracia, le desarrolla nosotros decimos en inglés, son grace developers, desarrolladores de gracia en nosotros, porque a veces cuesta soportarlos. Hay gente que cada domingo, usted sabe que al terminar el culto, esa gente viene para pedirle un consejo. Pastor, quería preguntarle. Pastor, quiero saber. Pastor, quería decirle. Y le cuenta de todos sus problemas, cada domingo, así. Y hay algunos que son tan mañosos que ellos quieren su tiempo y le tienen atrapado. Yo tomé una decisión hace muchos años, cuando estaba en desarrollo la congregación. Yo hice saber a la congregación que el domingo, después de la reunión, yo no voy a aconsejar a nadie, ni antes de la reunión. Es más, antes de la reunión, no se mete con la gente a aconsejar. Me acuerdo una vez, llegó el escudero, un hermano que me ayudaba. Él llegó y dijo, hermano Rafael, a una pareja, hay dos parejas que tienen un problema muy serio, y uno tiene que tiene problema de matrimonio y quieren hablar con usted. Y yo le dije, diles que después del servicio. Habían llegado temprano para hablar conmigo. Y yo le dije, no, después. Entonces, porque era un problema matrimonial de una pareja. Entonces yo le dije, después voy a hablar con ellos. Y déjame corregirme. El caso es que él no me dijo qué era el problema. Él dijo a una pareja que quiere hablar con usted. Y yo le dije, dile después. Pero ahora no. Porque yo estaba ya en mi mensaje, ya pensando lo que iba a ministrar. Y por casualidad, este domingo yo estaba enseñando acerca del matrimonio y las relaciones matrimoniales y el trato como pareja y a sus hijos también. Entonces subo al púlpito cuando me toca y estoy predicando esto y enseñando la congregación sobre las relaciones matrimoniales.
y con sus hijos, etc. Y termina el servicio y yo digo a Alfredo, si quiere busca aquella pareja que quería hablar conmigo. Y entonces él fue y ellos se acercaron y dijeron, ay no, pastor, ya no necesitamos hablar, porque el mensaje nos dio la respuesta. Estaban de mano así, bien contentos. Ya se arregló. Pero si yo hubiera hablado con ellos antes de la predicación, cada palabra que yo decía en la predicación, ellos hubieran pensado, habló el pastor con nosotros y ahora nos está tirando indirectas. Nos está usando como ejemplo. Pero Dios hizo la obra. Entonces ten cuidado con eso. Es más, lo que iba a decir, estoy hablando de cómo ser un líder saludable en una iglesia saludable. También, si una pareja o una persona, no pareja, una persona busca consejo y usted le da un consejo y a los 2 o 3 semanas o un mes vienen por otro consejo, dice, pastor, necesita hablarle otra vez. La primera pregunta que usted debe de hacerles es, ¿usted hizo lo que yo dije la vez pasada? No, pero pastor, es que no ha resultado eso. No, vaya, haga lo que le dije en la primera consejería. Y cuando usted ha cumplido con esa tarea, después regrese. Porque hay alguna gente que van a absorber su tiempo en cosas que no se solucionan hasta que ellos toman una decisión. Ellos a veces solo quieren escucharle a usted, pero no quieren obedecer lo que les está instruyendo. Ok, pero ame la gente. Cosas saludables crecen. Cosas que crecen cambian. Cosas que cambian nos desafían. Los desafíos requieren confianza en Dios. Confiando en Dios provoca la obediencia. La obediencia nos hace ser saludables y cosas saludables crecen. Padre, gracias te doy por tus hijos, siervos, que han tomado ese tiempo para venir y recibir. Y Señor, si hay solamente una cosita que aprenden, que pueden poner en práctica, que les apoya, no ha sido en vano este retiro. Pero Señor, hable y sella en nuestra mente cosas que tú estás hablándonos y ayúdanos a ser mejores siervos. Yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. A las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre